Este 2022, las y los escolares de Chile se reencontraron con compañeros y compañeras, profesores y funcionarios en un proceso que significó volver a compartir y aprender en una sala de clases tal como lo recordábamos. Tras 2 años de pandemia, las comunidades escolares fueron recuperando sus actividades y con ello también se fueron develando vacíos en el desarrollo psicosocial que dejó el cierre de los establecimientos educacionales. A esto se suman trastornos ansiosos, depresión y angustia, entre otros problemas que se arrastran por décadas. El informe Ipsos de Felicidad Mundial 2022 puso al país en el 4.º lugar, con el porcentaje más bajo de felicidad del mundo. ¿Cuánto repercute esto en nuestra infancia y adolescencia? Para reflexionar sobre las causas, políticas públicas y el rol de las familias y comunidades educativas en la salud mental de niños, niñas y adolescentes, hablemos de Chile. Aquí afecta a todo, afecta a clase alta, baja, media, pobre, a todo, porque esto no mira el rango económico, social de la persona. Y precisamente cuando sean adolescentes, su primera reacción va a ser de rechazo, de frustración, de desencanto, porque van a tomar conciencia de que abusamos de ellos, de que fuimos injustos, de que les pedimos que hicieran cosas que nosotros no somos capaces de hacer. Haciendo un trabajo integrado, con otros profesionales, con el colegio, con los papás, con el chico, se sacan adelante. Importante todo lo que se nos dice en ese video con el que damos inicio. Hablemos de Chile, un programa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 13C para abordar temas que están en la contingencia hoy: salud mental en la infancia y la adolescencia. Vamos a conversar sobre sus causas, también sobre sus posibles soluciones, resoluciones en torno a los cuidadores, las cuidadoras, las familias, el impacto que está teniendo también esto en la vida de nuestras comunidades, con nuestros invitados de hoy. Quiero partir con Pía Santelices, doctora en psicología, académica UCEA+, directora del Centro Cuida, investigadora del Instituto Milenio, que se dedica a los temas de depresión y personalidad. ¿Cómo estás, Pía? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien. Y también con Rodrigo Rojas Andrade, que es doctor en psicología, director del Centro de Salud Mental en Comunidades Educativas, investigador y consultor en salud mental y ciencias de implementación. Bienvenido también, Rodrigo. Muchas gracias por estar acá conversando este tema tan importante. Les quiero poner una cifra sobre la mesa. Según el estudio Salud Mental Infarto Juvenil en Chile y brechas de atención sanitarias del 2012, la prevalencia de trastornos psiquiátricos en niños, niñas y adolescentes de entre 4 y 18 años era del 22,5% en esa fecha. ¿Cuáles son las cifras hoy, Rodrigo? ¿Cómo nos puedes actualizar el panorama de la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes? Mira, en Chile nosotros tenemos dos grandes fuentes, ¿no? Una son las fuentes públicas y otra son las fuentes de investigación. En las fuentes públicas vamos a tener en la Habilidades para la Vida, que es un programa de salud mental escolar, el 8º programa más importante del mundo, y que aplica un screening desde el año 98 en el país. Entonces, desde ese año tenemos distintas mediciones en salud mental. El año pasado logramos identificar que el 26% de la población de entre 6 y 17 años tiene un riesgo en salud mental. Es un riesgo, ¿no? O sea, es una sospecha y básicamente encontramos que tienen que ver con problemas internalizantes asociados a depresión y ansiedad, ¿no? La ansiedad es una de las sintomatologías más presentes en nuestra población infanto-adolescente. Y ese 26% entonces nos damos cuenta que no es un problema asociado exclusivamente a la pandemia, porque nosotros, mucha de la conversación gira en torno hoy a lo que les causó, por ejemplo, esto de estar encerrados en pandemia, el retraso en el desarrollo psicosocial. Sin embargo, Pía, los problemas de salud mental en nuestros niños, niñas y adolescentes vienen hace mucho más tiempo, entonces. Sí, exactamente. Es que el problema de salud mental se arrastra desde hace muchos años. De hecho, cuando se empezó a medir, tampoco es hace tanto tiempo, pero se asume que este problema de salud mental no es solamente tampoco de niños, niñas y adolescentes, es un problema de la sociedad chilena, que presenta altísimas prevalencias. De hecho, se habla muchas veces en los congresos, en encuentros internacionales, como una paradoja chilena. Es un país que le va muy bien en indicadores socioeconómicos, pero que en salud mental estamos bastante mal. Y uno de los diagnósticos como más prevalentes es la depresión. Y la depresión sabemos que influye no tanto en el bienestar solamente, digamos, individual, sino también en los hijos, hijas. Porque los padres, madres con depresión, por supuesto que eso afecta su
ejercicio de la parentalidad y los niños y niñas también se ven afectados por esto. Esa es una de las causas, por ejemplo, que nosotros podríamos visualizar. ¿Cuáles son las otras causas que repercuten en la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes hoy, Rodrigo? Sí, bueno, ahí hay que pensar en los contextos los niños se desenvuelven, ¿no? Y uno de esos es la escuela, ¿no? Hoy día nosotros hemos estado cuestionando el modelo educativo que genera estrés, ¿no? Los niños y niñas se enfrentan a 4 grandes demandas. Unas demandas académicas, ¿no? Esperamos que los niños estén motivados, atiendan. Otra demanda tiene que ver con que esperamos que los niños sigan reglas, sigan normas. Otra demanda son aquellas asociadas a que sean sociales, que tengan amigos. Y otras son demandas que tienen que ver con la autonomía. Son demandas muy complejas para niños, niñas que viven en contextos, voy a hablar de la educación pública, en contextos donde estos elementos o herramientas para enfrentar esas demandas no han sido suficientemente fortalecidas, ¿no? Y ahí está esta relación entre cómo la escuela tiene que dialogar con las familias y con los contextos comunitarios, ¿no? Entonces, cuando uno piensa a qué se enfrenta un niño o niña en la escuela chilena, son todas estas demandas que vienen de un modelo educativo muy vertical y que hoy día el Ministerio de Educación quiere cambiar. Está hablando de un cambio de paradigma en educación, más dialógico, un poco más cercano a las comunidades educativas. Pero efectivamente nos faltan regular las demandas y fortalecer las habilidades, ¿no? Y demandas también en el colegio que son muy complejas, como hoy día las condiciones de deterioro ambiental de las escuelas. Creo que eso también genera un estrés excesivo, digamos, Claro, ¿no? como el estado de bienestar al interior de la escuela. Sin embargo, también tú decías, Pía, tiene que ver con la sociedad chilena en su conjunto. Rodrigo hablaba de esta verticalidad que se da en las escuelas, que es también una condición o una característica de nuestra sociedad afuera, ¿no es cierto? La manera en la que nosotros los y las adultas nos desarrollamos en el contexto comunitario, laboral, también es muy vertical, también quizás incide en nuestros problemas. ¿Y eso cómo repercute en los niños y niñas? Y también si hay otros factores que son propios de la infancia. Sí, es que hay un tema de creencias culturales, que sabemos que en Chile, por ejemplo, en el espacio más familiar, los padres y madres ejercen, por ejemplo, violencia en la crianza. Esos son datos muy consistentes de estudios de UNICEF, de la encuesta longitudinal de primera infancia. Todos coinciden en que hay un gran porcentaje, de hecho se habla como un 62% de padres y madres en Chile que ejercen violencia en la crianza. Entonces, hay algo también cultural de la manera de criar a los niños y niñas que genera esta verticalidad que tiene que ver también con la violencia y que no se da un espacio para el desarrollo del mundo interno infantil. Entonces, se coarta un poco este bienestar de la infancia. Pero perdón, esa violencia que se ejecuta sobre la infancia, si la pudieras caracterizar, o sea, ¿es física, es psicológica? ¿Cuáles son sus variadas formas al día de hoy? Pero además preguntarte también cómo se produce a raíz de que hemos sido adultos o adultas o somos una sociedad que ha sido violentada también en su infancia. Sí, las dos cosas que tú mencionas. Mira, por una parte, una persona adulta que vivió experiencias adversas tempranas, también violencia o cualquier tipo de negligencia en la infancia o una situación vulnerable, lo hace tener ciertas fallas, se podría decir, en su ejercicio parental. Entonces, cuando tenemos un estudio, nosotros hicimos un estudio recientemente en el Centro Cuida justamente y vimos que la población chilena tiene altísima prevalencia de experiencias llamadas traumáticas, como experiencias difíciles en la infancia. Eso hace que seamos una población más vulnerable y que nos sea un poco más difícil establecer un vínculo sano de crianza que potencie el bienestar infantil. Entonces, se podría decir, barreras. Y por supuesto que si uno hiciese una pesquisa temprana, una intervención temprana, eso se podría revertir. O sea, no es una condena ni tampoco un determinismo de que una persona que sufrió en su infancia necesariamente va a tener una parentalidad difícil. Pero por supuesto que lo hace más vulnerable. ¿Y cuáles son las características de esa violencia que se ejerce? Que además, claro, quiero repetir el dato, 62% sí, es la mayoría de las familias. Sí, de ese 62, un 34% que es maltrato físico. Maltrato físico se refiere a pegarle a un niño y dejarle una pequeña marca. O sea, estamos hablando de un maltrato. Con algún objeto, ya sea con la mano, con el pie. Y el resto, digamos, es más maltrato psicológico, que también se refiere, es muy grave. O sea, es un maltrato que no deja huella física, pero sí psicológica, ¿cierto? Que es la humillación, el insulto, malas palabras.
malos tratos en general. Entonces estamos en una sociedad que no protege a la infancia. Y en ese sentido, la escuela parece como un espacio protector muchas veces, ¿no? Y también hemos encontrado que los vínculos que establecen los estudiantes con los profesores es protector. De hecho, por ejemplo, la conexión escolar o la percepción de los estudiantes que tienen un adulto que puede contar su apoyo, predice el riesgo de suicidio en 1,86 veces, digamos, ¿no? Entonces, aquellos adolescentes que perciben que tienen un adulto significativo en la escuela tienen mejor salud mental. Incluso una investigación que hicimos en nuestro centro mostraba, ¿no?, cómo aquellas escuelas donde los docentes tenían menos vinculación con los estudiantes, en esa escuela había menos estudiantes clasificados en salud mental. Veíamos el gráfico, era impresionante. También se encontró esto en estudios con universitarios, ¿no? O sea, el vínculo entre el estudiante y el docente protege la salud mental de los estudiantes. Y allí, un poco lo mismo que contaba la colega, que tiene que ver con la salud mental también de los propios docentes, ¿no? Ahí hay una relación importante en la salud mental de los docentes, la salud mental de los estudiantes y la salud mental de las familias, ¿no? Entonces, hoy día es una gran preocupación pensar en el mundo adulto que acompaña a los niños, niñas y adolescentes. Clave, vamos a estar conversando de eso también más adelante respecto de entonces cómo el problema de la salud mental en nuestros niños, niñas y adolescentes no tiene que ver con ellos específicamente, sino que precisamente con los grupos cuidadores también. Pero quiero todavía quedarme en los diagnósticos y saber, por ejemplo, cuáles son las características de la población que más arroja problemas de riesgos en salud mental o de problemas ya desarrollados en salud mental. Hay características, por ejemplo, demográficas específicas, están concentradas en un grupo etario, en un género, niños o niñas, o por ejemplo, áreas metropolitanas versus áreas rurales. ¿Tienen esos datos, Pía? Algunos datos tenemos de género que tú mencionabas, que hay como dos tipos de problemas más clásicos en la infancia. Uno son los que se llaman externalizantes, que tienen que ver con agresión, ¿cierto?, expresar hacia afuera, y otros más internalizantes, que es más depresión o ansiedad, que muchas veces pasa más desapercibido. Entonces hay una notable diferencia en Chile, que los problemas más externalizantes, más del ámbito de la agresividad, son más de los masculinos, digamos, de los hombres, y las mujeres tendemos más a la depresión y a la ansiedad. Y eso es un fenómeno que se da de manera muy clara en Chile y no necesariamente en otros países. En otros países es bastante más parejo los problemas más. ¿Y por qué sería? Bueno, hay muchas posibles explicaciones, pero también en la socialización de género, de qué toleramos los adultos, digamos, el mundo adulto de la infancia. ¿Y a quién le toleramos? Claro. Como a los hombres le podemos tolerar. Claro. Entonces, por ejemplo, tú ves cómo se ponen los límites en la familia. Y claramente una niñita, por ejemplo, que, no sé, que es muy agresiva, hay mucho más castigo más severo, digamos, a un niño, que se tolera mucho más expresiones más agresivas. ¿Rodrigo? Sí, lo que estoy pensando es que los datos de la habilidad para la vida nos muestran la situación país, ¿no? Entonces, encontramos, por ejemplo, que en el norte, en Arica, Antofagasta, la prevalencia de riesgo es más alta que en el resto del país. Y efectivamente la zona metropolitana también tiene alto índice. Arica creo que tiene un 30% versus, no sé, el 26% que te contaba yo. Entonces es importante también considerar las condiciones geográficas. Uno puede pensar qué está pasando, los conflictos que están pasando en el norte con la migración, ¿no?, asociado a esto. Pero también es importante considerar que cuando hablamos de estas caracterizaciones, debemos tomar en cuenta las caracterizaciones ambientales, ¿no? O sea, no solamente pensar en rasgos que son personales, ¿no?, como sexo, como edad, ¿no? Es muy importante hoy día para avanzar en prevención considerar los factores de riesgos ambientales, ¿no? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la ambientalización de las escuelas. Las escuelas más verdes tienen menos problemas de salud mental que las escuelas que están, digamos, más deterioradas. Por ejemplo, las escuelas que tienen espacios más amplios tienen menos problemas de salud mental. Por ejemplo, las escuelas donde el clima es más positivo tienen menos problemas de salud mental, ¿no? Pero, o sea, extrañamente comentabas que en el norte hay problemas de salud mental superiores a otras zonas del país, entonces ahí el clima no funciona. ¿Eso quiere decir que los contextos sociopolíticos u otros inciden también? Absolutamente, absolutamente. O sea, es súper importante considerar que esto no es como una fórmula, ¿no? No podemos generar una ecuación lineal. Acá son varios factores trabajando a distintos niveles ecológicos. Y el problema que nosotros hemos tenido es que hemos puesto el ojo siempre a nivel individual, ¿no?
Entonces es importante hoy día avanzar también a identificar factores del contexto aula, del contexto escuela, del contexto territorio, del contexto familiar, ¿no? Del contexto local, del contexto político. Por ejemplo, estamos haciendo una encuesta en Lo Prado, Pudahuel y Cerro Navia y encontrábamos que los niños perciben que sus barrios son peligrosos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo la percepción de barrio peligroso está asociada también a mayor riesgo en salud mental. Y eso nos hace pensar en que tal vez las soluciones no tienen que ver solo con apoyar al niño, sino más bien con hacer inversiones que permitan generar ambientes, ¿no? Tanto físicos como psicológicos, de protección. Digamos. Vamos a conversar de eso en el próximo bloque. Vamos a hablar entonces de la relación de los y las cuidadoras con los niños, niñas y adolescentes, también de los ambientes, ¿no es cierto? Se discute mucho, ¿es la familia la primera responsable? ¿Son las comunidades escolares? ¿Es un todo, una sociedad en su conjunto? Eso lo vamos a conversar en el próximo bloque. Hablemos de Chile, pero no se vaya porque le quiero presentar un dato. Según el Departamento de Estadística e Información de Salud, en nuestro país aproximadamente 1.900 personas se suicidaron en el 2019, de las cuales 96 eran niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 19 años. Lamentablemente, el suicidio sigue siendo una de las principales causas de muerte en la población adolescente. Por otro lado, según el estudio Impacto de la pandemia por COVID-19 en la salud mental de preescolares y escolares en Chile de marzo del año 2021, el 20,6% de los estudiantes evolucionaron de no presentar síntomas a tener al menos uno durante la pandemia. Te invito a seguir en sintonía, ya volvemos con Hablemos de Chile. Estamos de vuelta aquí en Hablemos de Chile, programa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de 3CC, hoy conversando sobre la salud mental en niños, niñas y adolescentes. Si no había quedado pendiente un dato cuando hacíamos la descomposición como demográfica, ¿no es cierto?, de la población con problemas de salud mental en Chile o en riesgo de salud mental, ¿en qué edades prioritariamente hay que tomar atención, Rodrigo? O sea, la literatura nos muestra que hay una ventana importante entre los 12 y 14 años, ¿no? Allí es donde los niños y niñas están más en riesgo. ¿Pero qué significa riesgo, no? Comienza a disminuir el bienestar de los niños, comienzan a enfrentar una serie de situaciones que no tienen las capacidades ni la herramienta para poder enfrentar bien, ¿no? Entonces, esa etapa es bien compleja para nosotros. Y lo que hemos visto también es que los niños y niñas que comienzan a desarrollar un problema de salud mental clasificable como un trastorno también aparecen en esa edad. Coincide también con el aumento de bullying, coincide también con cambios en el desarrollo. Claro. Esa es una etapa crítica que nosotros tenemos que poner. Y cuando uno piensa en cursos, por ejemplo, estamos hablando desde sexto básico hasta, no sé, primero o segundo medio. Ese es el rango. Estamos con Rodrigo Rojas Andrade, también con Pía Santelices, conversando sobre problemas de salud mental. Tú delante, Pía, hablabas de la diferencia entre niños y niñas, ¿no es cierto? Y a propósito de esos 12, 13 años, pensaba en las expresiones externas también, hoy aumentadas a veces por las redes sociales. Pero voy a decir redes sociales con cuidado, porque vamos a hablar ahora de las políticas públicas, las maneras de abordar este problema. Y hay grupos que se tiran la pelota unos con otros, las comunidades escolares por un lado, las familias, las cuidadoras, la madre, está o no está en la casa, que son cosas que se plantean como problemáticas o como problemas en realidad que pudieran tener que ver. Y las redes sociales hoy. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera hay que abordar este problema, Pía? Probablemente hay de corto plazo, de largo plazo. ¿Por cuáles partirías tú? Sí, hay que, como tú bien decías, esto es un problema complejo. Nosotros hablamos de un modelo ecológico, porque no es que sea un factor más importante que el otro. En realidad es multifactorial o multicausal. Y claro, lo primero que hay que hacer es pesquisar, porque si no observamos, si no estamos mirando a la infancia, difícilmente vamos a poder intervenir a tiempo. Entonces, lo primero es estar más vigilantes. Ahora, Chile ha hecho muchos esfuerzos en esa línea. De hecho, los estudios que tú mencionaste recién, Rodrigo, la Habilidades para la Vida, Chile Crece Contigo como programa más de prevención. También los colegios tienen protocolos de detección de situaciones que les preocupa, algún comportamiento, alguna actitud de un niño o niña. Entonces, lo primero es pesquisar y ahí hacer una evaluación un poquito más compleja, multifactorial, para poder prevenir que esto obviamente no aumente, porque siempre que hablamos de infancia siempre estamos hablando de prevención, ¿cierto? Antes de que se manifieste un problema grave de salud mental.
Sí, y en esto del pesquisaje hay que avanzar del pesquisaje de las características en sintomatología de los niños, niñas, agregar a eso los factores de riesgo a los cuales ellos están expuestos, ¿no? Que son ambientales, que son escolares, ¿no? Es importante considerar todo esto dentro de este marco ecológico, porque si nosotros solamente pesquisamos al niño o niña que tiene riesgo, vamos a perder de vista cuáles son los factores que lo ponen en riesgo. Y nosotros tenemos que trabajar precisamente en esos factores para poder disminuir aquellos factores que aumenten el riesgo y aumentar aquellos factores que disminuyen ese riesgo. Y ahí, en esta composición ecológica, entonces uno no le puede echar la culpa exclusivamente a los padres o, peor aún, a una madre, por ejemplo, que incluso ha decidido dejar de trabajar. Quizás es un camino errado porque tiene que ser una composición más global. Y tú has hablado también de las comunidades escolares. El gobierno acaba de anunciar también, el presidente Boric, ¿no es cierto?, la creación de establecimientos dedicados a la salud mental, incorporando además nuevas edades. ¿Ese es un camino correcto, Pía? Por supuesto, porque esto también hay que pensar que salud mental, estamos hablando del bienestar humano. O sea, no es ausencia de enfermedad. Es tener una buena salud mental, es una persona que se está desarrollando de manera óptima en todo su potencial. Entonces, claro, nosotros, salud mental es un poco restrictivo en realidad, pero en el fondo lo que estamos hablando es del bienestar de las personas. Y sabemos que las sociedades que promueven el bienestar en la infancia son sociedades más felices, donde hay más paz social, también menos violencia. Son sociedades donde se convive mejor. Entonces, a todas luces hay que proteger la infancia y mientras más felices sean los niños y niñas, tempranamente vamos a tener una sociedad mucho más sana. Así que hay que avanzar en ese Y ahí también hay que avanzar en comprender lo que es la salud mental. Cuando hablamos de salud mental, como que inmediatamente se nos viene el aspecto negativo, ¿no? Las cifras de enfermedad mental. Pero la salud mental es más que eso, ¿no? Tiene que ver con estas capacidades, ¿no?, de poder enfrentar las demandas que yo tengo de manera exitosa y de la coherencia que yo tengo con la vida. Creo que es súper importante y eso genera esta lógica de bienestar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de salud mental, no estamos refiriéndonos a enfermedades mentales, sino que estamos refiriéndonos básicamente a que las personas sean felices, estén cómodas consigo mismos y logren alcanzar su máximo potencial. Creo que esa es la clave. Tú hablabas de las comunidades escolares. ¿Cuál es el rol que tienen? O sea, hay que pensar que las comunidades escolares son los lugares donde pasa la mayoría del tiempo, la mayoría de los estudiantes. Y hay que pensar en las comunidades educativas porque también pasamos mucho tiempo en la universidad también, ¿no? O sea, la educación acompaña la vida de los seres humanos incluso hasta el posgrado, ¿no? Y parte muy temprano también en los jardines infantiles. Hoy día una sala cuna puede considerarse una comunidad educativa. Entonces, efectivamente, gran parte de la vida transcurre en estos espacios que aloja factores de riesgo y factores de protección. Esos factores de riesgo y protección tenemos que considerarlos, evaluarlos dentro del pesquisaje para poder modificarlos hoy día. Trabajar en autocuidado docente es trabajar para la salud mental de los estudiantes también, ¿no? Trabajar en reducción de jornada laboral en los docentes es trabajar para la salud mental de los estudiantes también. Debemos considerar esto en la interacción. Creo que no se puede pensar el estudiante separado de la profesora, ¿no? O sea, cómo mejorar la calidad de vida de quienes cuidan a los niños, niñas y adolescentes va a incidir en la calidad de la salud mental o del bienestar, como decía tu Pía, en un país en el que cuesta, por ejemplo, cuando se desarrolla alguna enfermedad, efectivamente poder tratarse. Es caro, hay políticas públicas que han crecido, han aumentado, como ustedes decían, hay esfuerzos que se han hecho, pero no bastan, no son suficientes. Vamos a estar conversando de ello, pero también de otras iniciativas que están trabajando para prevenir precisamente en esta etapa de los riesgos, ¿no es cierto?, de que nuestros niños, niñas y adolescentes caigan en algún problema de salud mental o sufran alguna enfermedad de salud mental. Quiero que miren la siguiente cápsula y con ellos vamos a estar conversando a la vuelta de Hablemos de Chile. Nosotros estábamos en una situación difícil, pero como que ahora la estamos superando más. Por el fútbol, ahora yo puedo venir acá a la casa de mi abuela. Y por cierto, este es mi primer, así yo le digo champion, pero es un campeonato. Es el primer campeonato que tengo con mi primo, aunque nosotros siempre habíamos jugado, nosotros dos nunca habíamos jugado así porque nunca teníamos un equipo.
nosotros solo jugamos este para este y este para el otro. Entonces fue un agradecimiento que el fútbol más venga y por eso algún día me gustaría ficharme para algo. Estamos de vuelta aquí en Hablemos de Chile, programa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de 3CC. Hoy hablando de la salud mental en la infancia y la adolescencia. Estamos con Pía Santelices y con Rodrigo Rojas Andrade, ambos doctores en psicología y además investigadores en estas materias. Y estamos conectados con Álvaro Farfán, psicólogo de la Fundación Fútbol Más. Estuvimos viendo imágenes de esta fundación que se dedica a promover el bienestar en la infancia. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola. Muy agradecido estoy de la invitación y de poder conversar con ustedes. Muchas gracias, Lucía. Aprovecho ahí de saludar a Pía y a Rodrigo también. Muchas gracias a ti por estar conectado a esta hora. Te quería preguntar sobre la Fundación. ¿Cómo desarrolla su trabajo? ¿Desde cuándo? ¿Y con qué tipo de niños, niñas y o adolescentes? Ok, sí. Fútbol Más estamos trabajando desde el año 2018. Somos una organización que nace en Chile y ya tenemos presencia en más de 10 países, en 3 continentes distintos, también propagando esta misma misión, que como bien decía, es trabajar por el bienestar de niños, niñas y jóvenes en las distintas comunidades en las que trabajamos. También ahí tenemos distintos contextos de implementación de los programas y principalmente trabajamos con población, insisto, niños, niñas y jóvenes de distintos lugares, ¿no? Que te he mencionado, distintas comunidades, pero principalmente de sectores que tienen alto índice de vulnerabilidad socioeconómica principalmente, en donde, como estaban conversando también ustedes, ¿no? Hay más factores de riesgo, ¿no? Lo que va en desmedro del bienestar y obviamente de la salud mental. Y pueden haber un montón de clubes de fútbol en distintos lados, pero esto me imagino que busca más que desarrollar el deporte. Además, cuentas que trabajan con niños y niñas. ¿De qué manera esta actividad efectivamente promueve el bienestar en la infancia? Sí, justamente, ¿no? Pretendemos utilizar el deporte, ¿no? La práctica deportiva, en este caso el fútbol, principalmente tanto como un gatillante de la motivación para niños, niñas y jóvenes, que es un factor relevante también como de una actividad extraescolar y una actividad que les produzca también satisfacción, parte importante del bienestar, pero al mismo tiempo tenemos toda una malla curricular, hay todo un trabajo metodológico detrás para justamente poder repercutir mucho más allá de la cancha, ¿no? Como esa es nuestra intención, de que el trabajo que se logre en la cancha, las habilidades que se desarrollen en la cancha puedan superar el terreno de juego, ¿no? Y a través de eso se activen tanto los procesos de resiliencia que favorezcan el bienestar de estos niños, niñas y jóvenes. Qué importante. Justo, Pía, lo que tú nos comentabas a propósito del contacto que íbamos a tener, ¿no es cierto? Le querías hacer una consulta precisamente sobre el tema psicosocial o psicoemocional. Claro, es que el desarrollo, entiendo que el desarrollo integral se compone de muchos factores y entre ellos el desarrollo motor es fundamental para el deporte. Y te quería preguntar, ¿cómo promueven el desarrollo socioemocional? O sea, los aspectos más afectivos. ¿Qué pasa allí en la relación tipo coach? Me estoy imaginando también de los entrenadores. ¿Cómo lo potencian en esta área? Sí, no, como hay distintas estrategias, distintas técnicas, distintos enfoques que se tienen que aplicar para ir acompañando este desarrollo que planteamos una malla, ¿no? Que va de trabajo, que tiene componentes tanto deportivos, de la práctica del futsal principalmente, y también unidades socioemocionales, ¿no? Y en estas unidades socioemocionales... Sí. ¿Podrías darnos ejemplos, por ejemplo, en la práctica? ¿Cómo esto se traduce? Formación de equipo, colaboración. ¿De qué manera se incentivan precisamente el desarrollo de esas habilidades socioemocionales? Bueno, primero trabajamos, como decía, en categorías, ¿no? Trabajamos con grupos de niños, niñas y jóvenes. También tenemos distintos enfoques para irlo trabajando. Intentamos trabajar de partida con una base de ojalá lograr equidad de género en cada una también de nuestras categorías y entonces hacer una búsqueda intensiva de que participen niñas, ¿no? Dentro de la práctica del fútbol, que es un espacio bien masculinizado, pero ahí hacemos trabajo en nuestras sesiones, ¿no? Principalmente utilizando, insisto, el deporte durante toda la sesión. Son sesiones de más de 1 hora regularmente,
en donde intentamos activarnos, insisto, todo el tiempo físicamente, y al mismo tiempo planteamos que en cada sesión se haga un trabajo de ciertos indicadores, ¿no? Pero para trabajar ciertas habilidades, como el trabajo en equipo, como la confianza. La confianza, por ejemplo, ahora tiene un protagonismo principal en nuestras mallas de trabajo desde que pudimos volver al terreno después de la pandemia, porque justamente la confianza, entendiendo como los vínculos interpersonales, se ha visto, ¿no?, muy afectado. Entonces, promovemos desde un inicio este trabajo con cada uno de los grupos, y así tenemos, insisto, una malla que va progresivamente trabajando distintas habilidades para la vida, que entendemos que dan este soporte para el desarrollo socioemocional, ¿no? Para los procesos de resiliencia. Álvaro, y este trabajo en torno a un deporte, el fútbol, en torno a equidad de género, que estén mezclados niños y niñas también, ¿de qué manera tú ves que repercute en ellos? Si nos pudieras dar algunos ejemplos para nosotros también entenderlo desde el lenguaje más simple. ¿Tú los ves entrando estos niños de una manera y salen cómo? Sí. Bueno, entran, voy a plantear quizás cómo vemos que salen o que terminan los años los niños, niñas y jóvenes. Insisto ahí, como nuestro modelo también plantea intervenciones de más de un año, sobre todo para pensar en la sostenibilidad en las comunidades. ¿Cómo vemos a los niños, niñas cuando salen o cuando termina el año? Bueno, como vemos cambios significativos en su conducta, también hemos tenido o podemos tener la retroalimentación de adultos y adultas significativas que nos van comentando sus cambios, sobre todo en relación al respeto, ¿no?, con sus pares, también con las personas adultas con las que conviven. El tema de los límites es algo que trabajamos constantemente, mantener reglas claras, ¿no? Límites claros y flexibles constantemente. También vemos una progresión, sobre todo quizá en algunos y algunas, mucha más timidez al principio. También este trabajo es comunitario, entonces también promovemos que sean agentes relevantes de cambio o de influencia dentro de sus comunidades. Entonces promovemos la participación. También que sea un espacio de cuidado, ¿no? Y así también entonces se va generando este vínculo y esta confianza con el tutor y la tutora que trabaja en terreno. Sí, como ahí quizás para sacar al limpio cómo vemos el resultado, vemos que sí, efectivamente, y esa es nuestra convicción, como vamos promoviendo que incluso en estos contextos, ¿no?, los niños y niñas puedan estar más contentos, estar más alegres, ¿no? Como tener además un vínculo distinto con su cuerpo, con el espacio comunitario también en donde están. Rodrigo, tú querías también hacer un comentario. Sí, hola. Hemos hablado acá de la escuela y de la familia, pero tú estás trabajando en la comunidad, en el territorio, entonces quería ver cómo ves esa relación entre la escuela, la familia y el barrio, la comunidad. ¿Cómo lo hace Fútbol Más? Sí. Hola, Rodrigo, y aprovecho de saludarte. Sí, trabajamos en distintos contextos, también trabajamos en escuela, pero por ejemplo, situándonos en el barrio, ¿no?, también trabajamos considerando esto que planteaban también del modelo ecológico, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos, por ejemplo, entendemos basal la relación que podemos ir generando y trabajando con la comunidad más directa, ¿no?, como la comunidad que está más cerca de la cancha, y así también con un poco la comunidad que está un poco más ampliada, y en estos dos niveles puede que calce con cualquiera de los dos. También está la escuela, ¿no?, también está el municipio, también está el hospital. Intentamos trabajar en relación ahí a toda la comunidad y a todos los agentes de la comunidad, a todos y todas, para justamente promover más factores protectores y generar estos espacios protegidos para el desarrollo de la infancia, ¿no?, como el desarrollo de todo su potencial. Así lo trabajamos, entonces trabajamos con un profesional, o una profesional que trabaja directamente en terreno en coordinación con otro profesional u otra que está trabajando en estos temas comunitarios, no fortaleciendo la junta de vecinos, sino generando un equipo de coordinación barrial y con otras redes. Qué importante. Muchas gracias, Álvaro Farfán, psicólogo de la Fundación Fútbol Más, una fundación que a través del deporte, en particular del fútbol, trabaja con niños, niñas y adolescentes para promover su bienestar, en especial en zonas de mayor riesgo, como lo hemos conversado acá, ¿no es cierto? Muchas gracias, Álvaro. Que estés bien. Muchas gracias, Lucía.
Oye, vamos a estar conversando de esto en la última parte del programa, porque qué interesante entonces saber que necesitamos generar instancias que pueden además compartir responsabilidades entre las familias, las comunidades territoriales y también las comunidades educativas. Todo eso en el próximo bloque de Hablemos de Chile, pero no se vaya que tenemos un ratito que entregarle. Antes del corte les invito a revisar nuevamente algunos datos. Según un estudio realizado en 24 países, entre los que se encuentran Dinamarca, España, Alemania, Perú, Francia y Chile, los trastornos internalizantes, estos son depresión, ansiedad, angustia, en el resto de los países es de una prevalencia de entre 3 y 5%. En nuestro país, en cambio, la cifra es entre un 16 y un 20%. Para seguir conversando de esto, ya volvemos en Hablemos de Chile. Ya estamos en el último bloque del programa Hablemos de Chile, programa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de 13C. Hoy conversando sobre salud mental en la infancia y adolescencia junto a Pía Santelices, directora de Cuida y además investigadora del MIDAP, que es el Instituto Milenio que investiga los temas de depresión y personalidad, ¿no es cierto? Enfocada tus investigaciones en temas de infancia, y también con Rodrigo Rojas Andrade, director del Centro de Salud Mental en Comunidades Educativas. Vamos a llegar a la etapa de la reflexión final, pero antes, el año pasado el gobierno anunció la creación de un comité saludablemente, tú tuviste la oportunidad de participar. ¿Qué pasó con eso? ¿En qué se ha avanzado y qué está pendiente? Se creó una plataforma con muchísima información que está dividida por secciones, entonces también hay información muy útil para los contextos educativos. Y algo muy significativo es que se creó un equipo de más de 80 psicólogos, psicólogas, que responden a llamadas telefónicas de temas de salud mental. Y eso es algo nuevo en Chile, que hay que aprovechar, porque cuando sale este nuevo programa hubo muchas llamadas y después empezó a decaer, efectivamente, porque esto hay que reforzar. Que lo mencionemos entonces. Claro, pero lo que ahora tenemos, que antes no existía, es esta posibilidad de llamar a Salud Responde y que conteste un psicólogo o psicóloga con una orientación o alguna intervención breve, y también se puede tener la posibilidad de tener varias sesiones, hasta 4 sesiones con el mismo profesional. Entonces, es una manera también de responder a la salud mental en pandemia, que sabíamos que iba a haber un aumento importante de casos. Y Rodrigo, ¿este gobierno también ha continuado con algunas políticas? Sí, por supuesto, especialmente con la política de reactivación de comunidades educativas. Somos comunidad del Ministerio de Educación, que se ha articulado muy fuertemente con el Ministerio de Salud, y hay 3 grandes iniciativas que son muy importantes. Un plan de intervención en crisis para las escuelas que se va a implementar en 60 comunas, y que hay 15 universidades trabajando allí. Se va a fortalecer la formación en salud mental para los docentes y trabajadores de la educación. Y algo que es muy, digamos, alabable para mí, es que se va a potenciar el Habilidades para la Vida, que es el programa más grande del país y uno de los 8 programas más grandes del mundo asociado a la salud mental escolar, ¿no? Entonces, lo que vamos a trabajar ahora es en prevención y promoción de la salud mental en la escuela. A propósito de eso, la reflexión final sobre este capítulo. Que trabajar en salud mental no es trabajar sobre individuos, sino más bien es trabajar sobre vínculos que no flotan en el aire, sino en contextos. Entonces, cuando hablamos de salud mental, debemos trabajar en cada una de las partes, en su interacción y en su contexto. Creo que eso es la clave, y que hay que ponerle más fichas a la prevención, ¿no? Porque mientras más temprano comencemos a trabajar en prevención, más costo efectivo, ¿no? Por ejemplo, la Habilidades para la Vida tiene un costo de 16.000 pesos por niño anual, y es uno de los programas que tiene mayor evidencia de efectividad. De hecho, las escuelas que participan en la Habilidades para la Vida obtienen 17% más de rendimiento académico que aquellas que no participan. Y en lo que tú señalabas ahí entonces, la salud mental también de los y las cuidadoras, entre ellos los docentes, es fundamental. Pía, por favor. Si yo reflexionaría respecto al mundo interno infantil, que en Chile estamos tan acostumbradas a mirar la conducta, que el niño se porte bien, ¿cierto? Que no dé problema, que no sea mañoso. Tenemos como esas creencias que justamente no protegen la infancia. Lo que tenemos que mirar es lo que hay detrás de la conducta, no tanto la conducta, el mundo emocional, el mundo afectivo, el mundo interno. Y para eso necesitamos nosotros también los adultos tener esa escucha, esa apertura de mirarlos en sus señales, sus dibujos, sus expresiones. Entonces, mientras más atentos estemos a la infancia y le demos espacio a ese mundo interno, esos niños van a poder expresarse, y así también como sociedad vamos a poder cuidarlos mejor y van a tener una niñez más feliz, que es lo que esperamos para una
sociedad mejor. A propósito de expresión, tú tienes un libro, ¿no es cierto? Lulú en Blue. Sí. Cuéntanos Lulú un poquito está de Blue. eso. Sí, tenemos una serie de libros para niños y niñas pequeños que son justamente para promover el lenguaje emocional. Es para que se conecten los adultos con los niños y puedan abrir un poquito el mundo más protegido, más interno, y que tengan más etiquetas a las emociones, o sea, que puedan hablar de pensamientos, de deseos, de emociones. ¿Dónde se pueden encontrar? Están en todas las librerías. Nos ha ido súper bien con los libros. Son libros psicológicos, pero también entretenidos. Lulú está en Blue. Que son 12 libros, en realidad. Ese es uno de ellos, que trata la pena. Tenemos libros para emociones, libros para distintas situaciones de ¿Y la gente los puede encontrar cómo? ¿Bajo qué etiqueta o nombre? Libros, bueno, es una colección que se llama Piensa, Siente, Imagina, y son distintos títulos para distintos temas. Y las autoras son Chaparrita Farca, yo en segunda autora, y tenemos Doriana Choder es la tercera autora. Pero por Chaparrita Farca podrían encontrarlo fácil. Muchas gracias a ambos por esta conversación tan importante. Queda claro entonces vínculo, confianza, ¿no es cierto? El desarrollo de la confianza, el restablecimiento de la confianza, a propósito también de lo que conversábamos con Álvaro, lo importante que es este sistema ecológico, este entorno de distintos tipos de comunidades que giran en torno a los niños, niñas y adolescentes, y por supuesto entender que como estemos nosotros los y las adultas también repercutirá entonces en cómo estén nuestros niños y niñas y adolescentes, y cómo finalmente, como decías tú, Pía, hace un rato, estará el país. Somos todos ciudadanos, estamos formando también ciudadanos y la posibilidad de desarrollarnos y relacionarnos de mejor forma. Muchas gracias por estar aquí en Hablemos de Chile. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en este capítulo. Les dejamos invitados al próximo con un nuevo tema que está sobre la mesa de la contingencia país, ¿no es cierto? Hablemos de Chile gracias a la Pontificia Universidad Católica de Chile y 3CC. Chao.